La peor parte del mar no siempre es la tormenta. A veces es lo que queda escrito después. Bienvenidos a Almas en la Penumbra. Gracias por estar aquí, por acompañarme una vez más en esta hora en la que el mundo parece más viejo y en la que todavía existen lugares aislados entre roca, viento y agua negra, que siguen guardando turnos de guardia que jamás debieron volver a recaer sobre nadie. La historia que van a escuchar esta noche nace de una costa real y temible, Costa da Morte, en Galicia, donde el mar, a lo largo de siglos, ha ido dejando una memoria hecha de naufragios, luces lejanas, barcos perdidos y nombres que a veces jamás regresaron a tierra de forma completa. También nace de una inquietud muy antigua ligada a los faros solitarios y a sus cuadernos de guardia. Esos cuadernos secos, precisos, donde se anotan vientos, averías, señales y relevos, como si escribirlo bastara para imponer orden sobre aquello que el océano siempre termina por desgarrar. Pero a veces es el propio cuaderno el que empieza a registrar otra cosa, no el tiempo, no el mar, sino guardias que nunca existieron en ningún archivo oficial. El hombre destinado a aquel faro no se llamaba Andrés, ni Tomás, ni Gabriel. Se llamaba Nicolás Varela. Tenía 38 años, la espalda endurecida por años de trabajo técnico, una paciencia cada vez más escasa y ese tipo de cansancio que no se cura con una sola noche de sueño porque ya se ha hundido mucho más hondo que eso. Había trabajado en señalización marítima, mantenimiento costero y estaciones automáticas en la costa gallega, pero nunca había sido farero fijo, no de los de antes, no de los que pasaban meses aislados en un promontorio de piedra, acompañados solo por el viento, el parte meteorológico y la lámpara girando entre la niebla. Ese mundo casi había desaparecido. Ahora la mayoría de los faros funcionaban de forma automática, con revisiones periódicas y visitas técnicas. Aún así, algunos lugares seguían necesitando presencia humana durante ciertos periodos, sobre todo cuando coincidían obras, fallos eléctricos o relevos prolongados. A Nicolás lo enviaron a aquel cabo por una razón muy simple. El encargado anterior había pedido un cambio de turno por motivos de salud. Eso decía el documento oficial. Pero la razón no oficial era otra. Nadie quería pasar entero el mes de noviembre en el faro de Punta Laxeira, un faro ficticio levantado sobre un cabo salvaje de la Costa da Morte, con un espíritu muy parecido al de Cabo Vilán, donde la piedra negra se alza frente al Atlántico como si el propio mar empujara con rencor, incluso en los días claros. El último tramo del camino obligaba a pasar por una carretera estrecha y luego por una vía asfaltada a medias, flanqueada por matorrales bajos, cruces de piedra y señales corroídas por la sal. El faro podía verse desde muy lejos antes de llegar. Una torre maciza, el edificio blanco adosado a ella, todo azotado por un viento tan constante que se lo oía antes incluso de que el coche se detuviera del todo. Abajo, el mar golpeaba los espolones de roca con una violencia rítmica, antigua, casi mecánica. Nicolás llegó una tarde gris de comienzos de noviembre. La lluvia le cruzaba la cara en diagonal. El hombre que iba a entregarle el turno lo esperaba en la cocina del edificio principal, preparando café con una cafetera vieja y mirando por la ventana como si le costara demasiado sostener la vista sobre el mar. Se llamaba Ramón Fandiño. Debía rondar los 60, quizá más, delgado, con la barba a medio recortar, los ojos hundidos y las manos de alguien que llevaba demasiado tiempo aferrándose a barandillas húmedas. No le dio una bienvenida cordial. Pensé que mandarían a dos. Nicolás dejó la mochila junto a la puerta, pero no lo hicieron. Ramón asintió, como si aquella respuesta solo confirmara algo que ya sabía. La cocina olía a café recalentado, sal húmeda, gas, madera vieja y esa acidez encerrada que no desaparece ni aunque se abran las ventanas. Sobre la mesa
estaba la carpeta de relevo, llaves, planos, frecuencias de radio, partes de mantenimiento, inventario de comida, hojas de incidencias. Todo era normal, o casi. Nicolás firmó la recepción. Ramón empezó a darle indicaciones con un cansancio muy preciso. Cómo reiniciar el sistema auxiliar si el generador fallaba, qué tramo del pasillo se inundaba primero durante los temporales fuertes, a qué hora pasaba el barco de abastecimiento si el mar lo permitía, qué habitación conservaba mejor el calor, qué ventana no debía abrir jamás cuando soplara el noroeste, porque después no volvería a cerrar bien. Todo era administrativo, todo era lógico. Hasta el final, cuando empujó hacia Nicolás un cuaderno grueso, de tapa oscura, con los bordes hinchados por la humedad y la etiqueta del lomo casi borrada. El libro de guardia. Nicolás apenas lo rozó con los dedos. ¿Todavía usan cuaderno en papel? Siempre. Pensé que con el sistema digital bastaba. Ramón soltó una risa seca. El sistema digital no sabe escuchar. La frase quedó suspendida entre ambos más de un segundo de lo necesario. Nicolás abrió el cuaderno por las últimas páginas. Horas, dirección del viento, visibilidad, pequeñas averías, observaciones sobre barcos lejanos, nada extraño. ¿Algo más? Ramón no respondió enseguida. Miró el cuaderno como quien mira una herramienta que ha empezado a hacer algo completamente distinto a aquello para lo que fue creada. Sí, no subas a la sala de la linterna si oyes pasos antes del relevo del amanecer. Nicolás alzó la cabeza. ¿Perdón? Y no corrijas las anotaciones que no haya escrito tu propia mano. La molestia le subió de golpe. Ramón, si quieres asustar al nuevo, déjalo ya. El otro hombre lo miró con un cansancio tan verdadero que por un instante Nicolás sintió más compasión que sospecha. No te estoy asustando, te estoy entregando la guardia. Aquella noche tuvo que quedarse solo. Ramón bajó del cabo en el vehículo de servicio antes de que la tarde terminara de cerrarse. No se volvió al marcharse. Ni siquiera hizo ese gesto habitual de quienes abandonan un lugar aislado y, por costumbre o superstición, vuelven la vista a la luz una última vez antes de alejarse. Simplemente se fue, como alguien que necesitara poner distancia cuanto antes de arrepentirse. Nicolás se quedó mirando el coche hasta que desapareció por el camino de salida. Después solo quedó el viento. Al menos al principio. El viento golpeando los cristales, el viento azotando la torre, el viento estrellándose contra el mar y llevando hasta el promontorio el rugido sordo de las olas al romper. La primera noche transcurrió casi con normalidad. Revisar el cuadro eléctrico, probar el sistema auxiliar, verificar la radio, cenar algo ligero. 2 llamadas de rutina. Había tormenta mar adentro, pero aún no cubría el cabo. El faro funcionaba bien. La luz giraba. El generador respondía. Nada fuera de lo normal. A las 11 subió a la sala de la linterna. Era una larga escalera metálica de caracol con un eco muy particular. Cada paso se repetía con un pequeño retraso, como si la propia torre necesitara un segundo para pensar antes de devolver el sonido. Arriba, los cristales circulares mostraban un mar negro tachado por espuma blanca y, mucho más lejos, 2 puntos móviles de luz pertenecientes a barcos en el horizonte. Nicolás se quedó mirando bastante rato. No odiaba la soledad cuando todavía no había empezado a pudrirse, y en aquella primera noche, aunque ya sintiera algo incómodo en el faro, aún podía atribuírselo al aislamiento, al tiempo, al cansancio del viaje y a las palabras de Ramón dando vueltas en su cabeza como un murmullo de fondo. Bajó después de medianoche, hizo la anotación de guardia y dejó el cuaderno abierto sobre la mesa. 017. Viento oeste-noroeste. Fuerza 6. Lluvia intermitente. Visibilidad inestable. Sin incidencias. Cerró el cuaderno.
Se metió en su habitación y se quedó dormido con el sonido constante del mar subiendo desde abajo. El primer ruido extraño llegó a las 2:43. Al principio, ni siquiera despertó del todo. Solo abrió un poco los ojos porque algo no encajaba con el ritmo habitual del faro. No era el viento, no era el generador, no era una puerta. Eran pasos, arriba, en la torre, lentos. 1, 2, pausa, luego otro paso más, como si alguien estuviera bajando la escalera de hierro con cuidado para no resbalar. Nicolás se incorporó de golpe, miró la hora, escuchó. Los pasos se detuvieron. Luego llegó el clic apenas perceptible de la puerta de la sala de la linterna, allá arriba. Esperó unos segundos antes de ponerse de pie. Se dijo que podía ser metal dilatándose, un eco de la tormenta, esa clase de sonido que un edificio aislado aprende a producir por sí solo. Aún así, salió al pasillo con la linterna en la mano. No había nada. El pasillo estaba vacío. La cocina también. La puerta principal seguía cerrada por dentro. Subió hasta la mitad de la torre y se quedó quieto escuchando. Silencio. Solo el faro respirando a través del viento que se colaba por las juntas. Terminó de subir hasta la sala de la linterna. Revisó. La puerta estaba cerrada. No había nadie. Todo seguía normal. Pero cuando volvió a la cocina, vio que el cuaderno de guardia ya no estaba abierto por la página en la que él lo había dejado. Estaba cerrado. Tal vez él mismo lo había cerrado sin darse cuenta. Tal vez había sido el viento. Tal vez cualquier cosa. Lo abrió por la última página. Debajo de su anotación de la 017 había otra línea escrita con una tinta más oscura y una caligrafía firme, antigua, algo inclinada hacia la izquierda. 2:31. Hay señal al norte. No coincide con ningún buque registrado. Mantengo luz de vigilancia adicional. Subo solo. A Nicolás se le heló el cuerpo. Aquella no era su letra. No había nadie más en el faro. Y esa hora ya había pasado. Cogió el cuaderno y lo acercó a la lámpara. Tocó la tinta. Seca. No parecía recién escrita. Volvió a leer. Subo solo. Sintió subir dentro de sí una negativa instintiva, una reacción primitiva, como cuando el cuerpo entiende antes que la mente que acaba de cruzar un límite. No volvió a dormir esa noche. Se quedó sentado en la cocina con café, la radio a volumen bajo y la vista regresando una y otra vez a esa página, esperando que apareciera alguna explicación ridícula, una anotación antigua transferida por la humedad, una página mal doblada, una ilusión óptica, lo que fuera. Pero no apareció nada. En cuanto amaneció, empezó a hojear todo el cuaderno y entonces vio lo verdaderamente espantoso. No era solo una línea. En los meses anteriores había anotaciones que encajaban a la perfección con la secuencia de guardias, pero donde figuraban nombres, horarios y observaciones que no coincidían con el cuadrante oficial de turnos incluido en la carpeta del relevo. El sistema principal solo registraba 2 técnicos en determinados periodos. El cuaderno, en cambio, mostraba noches en las que había una tercera guardia. No siempre, solo a veces. Y siempre bajo circunstancias parecidas. Niebla espesa, mar de fondo fuerte, señales no identificadas al norte, o una frase que se repetía con pequeñas variantes. Se oyeron pasos en la escalera antes del amanecer. Otra, el relevo no figura en el cuaderno, pero aún así subió. Y otra más atrás, escrita con tinta diferente, no entregar de nuevo la luz a los hombres del turno de 1918. Nicolás cerró el cuaderno de golpe. Se quedó mirando el faro como si, en una sola noche, hubiera dejado de ser una instalación técnica para convertirse en un animal viejo con costumbres propias. Cerca del mediodía llamó al centro. Mala señal, viento, interferencias, puenta.
El responsable de costa, un hombre llamado Viejito, contestó al principio con desgana, pero a medida que la conversación avanzaba, su voz se volvió demasiado cautelosa. He encontrado cosas raras en el libro de guardia. ¿Raras cómo? Hay líneas que no coinciden con los turnos oficiales. Breve silencio. Ramón debió decirte que no les hicieras caso. Ramón dijo varias cosas sin molestarse en explicarlas. Entonces, ignóralas. ¿Perdón? Haz tu trabajo y nada más. Nicolás apretó con fuerza el auricular. Me mandan a un faro aislado con un cuaderno que alguien ha ido contaminando y luego me dicen que lo ignore. La voz del otro bajó un tono. Nicolás, te lo digo en serio. Todo el que ha pasado por Punta Laxeira, tarde o temprano, se encuentra con esas líneas. Nadie ha podido borrarlas. Nadie sabe cuándo aparecen. Ese cuaderno es muy viejo. Muy, muy viejo. Ha absorbido medio siglo de humedad y manos humanas. Limítate a hacer tu guardia. Anota solo lo tuyo y dentro de 3 semanas vendrá alguien a relevarte. ¿Y a eso lo llamas explicación? No, lo llamo la mejor forma de manejarlo. La llamada terminó de forma aún más desagradable de cómo había empezado. Aquella tarde el mar se volvió más violento. Al caer el día, el cielo terminó de cerrarse. El viento arreció. Por momentos, la lluvia cayó con peso. La espuma subía más alto de lo habitual por los acantilados negros del cabo. La visibilidad cayó. El faro empezó a sentirse más separado, más pequeño, frente a un Atlántico que ya no era un fondo, sino una presencia. Nicolás se obligó a concentrarse en cosas reales. Limpiar filtros, ajustar un cierre, revisar la luz auxiliar, ordenar el almacén, preparar comida, escuchar la radio, volver a leer el cuaderno. Escuchar y fue entonces cuando encontró un nombre que se repetía en varias de aquellas anotaciones no oficiales. Leandro Mourinho. Ese nombre no aparecía en el registro actual del personal, ni en las notas recientes del servicio marítimo incluidas en la carpeta. Revisó también los anexos viejos. Nada. Pero en el cuaderno el nombre aparecía una y otra vez. Leandro insiste en que la señal vuelve a pedir entrada a puerto. Guardia junto a Leandro. No firmó su nombre por orden recibida. Leandro no volvió a bajar de la sala de la linterna. Esa última línea, según el cuaderno, había sido escrita en enero de 1918. Un escalofrío le recorrió la nuca. Costa da Morte, naufragios, faros solitarios, un nombre ausente en los archivos oficiales, guardias que nadie admitía. La imaginación completó sola el resto. Cuando cayó la tarde, mientras cerraba una contraventana interior, vio algo al norte. Una luz, no fija, no nítida. Un destello bajo entre la niebla, en dirección a un bajío donde no había baliza ni paso previsto de embarcaciones. Subió inmediatamente a la sala de la linterna. Desde arriba volvió a verla. 2 destellos. Pausa. Un destello largo. Se quedó quieto, intentando decidir si era una lancha pequeña, un reflejo absurdo o simplemente una alucinación provocada por el cansancio y por haber leído demasiado aquel cuaderno. Entonces oyó una voz justo detrás de él. Eso no nos está llamando a nosotros. Se volvió tan rápido que se golpeó el hombro contra la barandilla. No había nadie, ni sombra, ni movimiento, solo los cristales empañados por la sal, la lámpara girando, el mar y su propia respiración torpe. Bajó a la cocina con una certeza muy incómoda. El faro ya no se limitaba al cuaderno. Había empezado a hablar de otras formas. La segunda noche escribió en el libro con más detalle de lo habitual. 21:48. Luz no identificada al norte-noroeste. No se registra tráfico marítimo. Se mantiene observación. No se avista embarcación alguna al finalizar la anotación. Cerró el cuaderno.
Esperó. Casi una hora entera no ocurrió nada. Luego, cuando volvió a abrirlo, debajo de su línea había aparecido otra frase. 22:11. Leandro ha subido otra vez, aunque aún no era su turno. Dice que el mar viene a recoger a quienes no han firmado salida de guardia. Esta vez la tinta estaba húmeda. Nicolás lo vio claramente. Brillaba apenas bajo la lámpara de la mesa. Retrocedió de inmediato. No había nadie escribiendo ante sus ojos, ninguna pluma moviéndose sola, pero esa frase no estaba ahí antes. Ahora sí, recién hecha, con pequeñas gotas de tinta, todavía asentándose en las curvas de algunas letras. El miedo dejó de ser una idea, se convirtió en una reacción física. Un golpe en mitad del pecho, un vacío repentino bajo el esternón y un pensamiento muy simple, muy animal. Si salía corriendo del faro, subía al coche y se iba en ese mismo instante. Quizá aún estuviera a tiempo, pero no se fue, no por valentía, sino porque la tormenta ya había cortado el camino y el mar inutilizaba el barco de abastecimiento. Ya no había a dónde ir. A medianoche, la radio perdió señal durante casi 40 minutos. A la 1:30, la corriente principal cayó y el generador tardó 12 segundos demasiado largos en entrar. A las 2:07, los pasos regresaron. Arriba, más claros, más pesados que la noche anterior. No eran pies descalzos, no era una presencia imprecisa, eran botas mojadas golpeando metal. 1, 2, 3. Pausa. Luego una voz muy baja, bajando por la escalera como si murmurara para sí misma. Todavía no les toca entrar a puerto. Nicolás agarró la linterna y subió hasta el primer rellano. Los pasos seguían. Subió otro tramo y otro. Cuando llegó a la puerta de la sala de la linterna, la encontró entreabierta. Juraba haberla dejado cerrada. Empujó la puerta. Dentro, los cristales circulares estaban cubiertos de sal y lluvia. La luz seguía girando. No había nadie. Pero en el suelo, junto al muro norte, había agua. No una gotera, una huella. Como si alguien hubiera entrado empapado y se hubiera quedado allí plantado, mirando fijo al mar. Nicolás apuntó con la linterna al suelo. El rastro de agua llegaba hasta casi el centro de la sala y se cortaba de golpe. Bajó sin atreverse a mirar demasiado tiempo a través de los cristales. En la cocina, el cuaderno estaba abierto por una página vieja que él no había tocado. Año 1901. Una anotación completa, escrita con una letra apretada y sencilla, casi de escribiente parroquial. 12 de enero. Viento fuerte del oeste. Leandro asegura haber visto hombres sobre el promontorio del norte después de la campana de medianoche. No hay barco. No puede haberlo. Bajó alterado. Insiste en que piden nombres y turno de guardia. Debajo había otra línea, fechada al día siguiente. 13 de enero. Leandro ha vuelto a subir sin orden. Al amanecer no se le encontró. La puerta estaba cerrada por dentro y la luz seguía encendida. Y una tercera, probablemente escrita por otra mano, más temblorosa. 14 de enero. No informar a La Coruña de la verdad. Se anotará como caída en acto de servicio. No volver a abrir esta página. Nicolás se quedó mirando el cuaderno sin entender en qué momento había llegado a esa parte, ni quién había decidido mostrarle eso ahora. Dejó de intentar explicarlo todo con las viejas reglas. Empezó a pensar del modo en que solo se puede pensar en los lugares aislados, donde la razón sigue existiendo, pero ya no basta. Si Leandro Mourinho había existido de verdad, entonces alguien había ocultado algo sobre su muerte. Si el cuaderno seguía escribiendo su nombre, no era solo un objeto extraño, era el resto de una guardia que nunca había sido cerrada. Y si el faro seguía produciendo por sí solo turnos que no existían administrativamente, quizá no fuera solo porque alguien hubiera muerto allí.
Quizá fuera porque el relevo de aquella guardia jamás se había completado del todo. Solo logró dormitar 1 hora, vencido sobre la mesa de la cocina. A la mañana siguiente, la tormenta aflojó un poco, no lo suficiente para un relevo, pero sí para bajar al cuarto de archivo del nivel inferior del faro, una estancia húmeda junto al depósito de combustible, atestada de manuales, planos viejos y cajas de papel sin clasificar. Le llevó 2 horas encontrar algo útil. Primero apareció un registro incompleto de personal entre 1898 y 1924. Después partes de averías, telegramas, correspondencia con la autoridad portuaria y 2 legajos atados con cuerda. En uno de ellos por fin encontró el nombre: Leandro Mourinho Tayo, auxiliar de señalización marítima. Contratación temporal, enero de 1901. Debajo había una nota administrativa brevísima: baja por fallecimiento en acto de servicio. Causa registrada: caída desde la galería superior durante temporal. Sujeto al informe había un recorte de periódico local casi deshecho que hablaba de una gran tormenta, varios marineros desaparecidos mar adentro y rumores en torno al faro que las autoridades desmentían por infundados. No decía más. En el otro legajo había algo peor: una copia manuscrita de parte del libro de guardia de aquellos mismos días, realizada por otro funcionario, en la que faltaba precisamente la anotación del 14 de enero que él había visto la noche anterior en el cuaderno original. El expediente oficial terminaba limpio. El cuaderno verdadero, no. A las 5 de la tarde volvió la niebla, y con ella regresó la luz al norte. 2 destellos. Pausa. Un destello. Largo. Esta vez, Nicolás se quedó en la sala de la linterna mirándola durante casi 10 minutos. No apareció ningún barco, solo aquella señal baja entre la espuma, repitiéndose. Entonces oyó la voz a su derecha. No detrás, justo a su derecha. Hoy vienen. Se volvió bruscamente, con el corazón desbocado, y esta vez lo vio. Al principio no completo. Primero apareció su reflejo en el cristal, un hombre delgado, con impermeable antiguo, gorra de servicio empapada, rostro pálido y hundido, manos inmóviles de una forma excesiva. Y luego, al girar del todo la cabeza, la figura seguía allí, junto al mecanismo de la lámpara giratoria, como si hubiera ocupado ese rincón durante años y los vivos simplemente no se hubieran fijado. No brillaba, no flotaba, no había nada teatral en él. Parecía un hombre agotado por demasiadas noches de trabajo entre tormentas hasta quedar pegado para siempre a una de ellas. Durante un segundo, Nicolás fue incapaz de hablar. El otro sí habló. Le entregaron mi guardia a usted sin decirle nada. La voz era baja, áspera, casi cortés, de una manera espantosa. ¿Leandro?, logró decir Nicolás al fin. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si el simple hecho de oír su nombre correcto le pesara encima. Nunca firmaron mi salida de guardia. El mar volvió a golpear con fuerza abajo. La luz al norte volvió a destellar. Nicolás tragó saliva. ¿Qué ocurrió aquí? Leandro alzó por fin la mirada hacia él. Sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de un cansancio tan antiguo que resultaba peor que el odio. No fue una caída. Entonces, ¿qué fue? El hombre levantó la mano y señaló la oscuridad del norte. Un pequeño vapor, invierno, niebla, rumbo equivocado. Yo lo vi antes que nadie. Necesitaban señal de costa, necesitaban entrar a puerto, pero ya no llegaban a tiempo. La luz del faro siguió girando sobre sus cabezas. Nicolás sintió que el mundo a su alrededor se estrechaba por culpa de aquella confesión. ¿Y después? Mi superior dijo que no debíamos cambiar la señal. Dijo que ese barco no figuraba en las cartas,
que no era responsabilidad nuestra, que el bajo haría el resto y nadie culparía al faro. El estómago de Nicolás se hundió. ¿Lo dejaron estrellarse contra las rocas? Leandro no respondió enseguida. Yo no quise obedecer. La niebla se pegaba al cristal. ¿Qué hizo? Subí para encender una luz de vigilancia adicional. Él subió detrás. Discutimos. Después, solo recuerdo el golpe en el mar. Empezó a buscar nombres. Nicolás ya no sentía el frío de antes. Sentía otra cosa. La certeza de estar en medio de una culpa técnica, oficial, escondida durante generaciones bajo una versión limpia, auxiliar caído en acto de servicio, temporal fuerte, barco desaparecido, faro sin responsabilidad. Y el libro de guardia se había convertido en la única estructura capaz de conservar la verdad entera. Por eso seguía añadiendo turnos que no existían, porque había un hombre muerto cuya salida de guardia nunca fue firmada, y había otros de los que ni siquiera constaba oficialmente que hubieran pasado frente a aquella costa. ¿Qué son las señales del norte? Leandro volvió a mirar al mar. Son los hombres de aquel barco, o los que nunca lograron llegar a tierra con su nombre correcto. A veces regresan, a veces intentan averiguar si ya se ha firmado el relevo. Nicolás se apoyó en la barandilla. Entonces, ¿qué quiere que haga? Por primera vez, el gesto de aquella aparición cambió un poco. No fue alivio, ni esperanza. Fue algo aún más triste. Firme donde corresponde. La luz del norte se apagó al instante. El silencio posterior fue tan violento que Nicolás tardó un segundo en advertir lo peor. La luz principal del faro acababa de dejar de girar. El haz quedó inmóvil, fijo sobre una sola parte del mar. No me jodas. Se lanzó hacia el mecanismo. El sistema estaba atascado, no por un fallo eléctrico. Algo bloqueaba físicamente el eje de giro. Abrió la tapa de inspección con manos torpes. Había algo allí dentro que no pertenecía al mecanismo, trabando la transmisión. Abajo, el mar rugía con más fuerza. Leandro seguía inmóvil. Nicolás forzó el primer cierre, desmontó la pieza atascada y vio la causa. Un trozo de metal extraño, corroído por el óxido, aprisionado entre los engranajes. Tiró con fuerza y consiguió sacarlo. Era una pequeña medalla ovalada, casi devorada por la sal. En una cara aún se distinguía la Virgen. En la otra, apenas algunas letras. LM. Se volvió hacia la figura. Es suya. Leandro no respondió. Pero la lámpara seguía inmóvil. Y entonces Nicolás entendió de golpe que encontrar la prueba o leer el cuaderno no bastaba. Tenía que cerrar aquella guardia de forma oficial. Tenía que concederle a Leandro la salida de guardia que nunca le habían firmado. Bajó corriendo a la cocina, con la medalla en una mano y el cuaderno en la otra. Lo abrió por las últimas páginas. Buscó un bolígrafo. Intentó respirar con calma, aunque le temblaban las manos. Primero escribió la parte real de su trabajo, casi por reflejo. 1942. Eje de giro bloqueado mecánicamente. Funcionamiento restablecido. Se localiza objeto antiguo no consignado en notas oficiales dentro de la sala de la linterna. Debajo dejó un espacio. El viento arreció. Los cristales vibraron. Luego escribió más, despacio, con la sensación física de estar metiendo el brazo en una grieta que ya no se cerraría si se equivocaba en una sola palabra. Hago constar que el auxiliar Leandro Mourinho Tallo no abandonó su turno por voluntad propia. Murió en acto de servicio durante el temporal de enero de 1901, mientras intentaba mantener una señal de vigilancia no autorizada para un buque en peligro. Queda confirmado su último turno y firmado el relevo en el día de hoy. Detuvo la pluma. La tinta tembló apenas en la punta. Y luego añadió: fin de guardia.
y firmó con su nombre completo. En el mismo instante en que levantó la pluma, el faro volvió a girar, no poco a poco. De golpe, la luz volvió a barrer la niebla y la superficie del mar como si toda la torre acabara de exhalar tras más de un siglo conteniendo el aliento. Nicolás se quedó inmóvil, oyéndose el pulso golpearle en los oídos. Y entonces afuera sonó algo que jamás olvidaría: la bocina de un barco, lejana, marina. No procedía de ninguna embarcación visible, sino de algún lugar más allá del promontorio, como la respuesta tardía de un vapor perdido. Volvió a subir a la sala de la linterna. Leandro seguía allí, pero distinto, no más sólido ni más tenue, solo menos tenso, como si el agua, la memoria y la guardia que lo habían retenido allí se hubieran aflojado un poco. Nicolás alzó la medalla. Su turno ya ha sido firmado. La figura inclinó la vista hacia el objeto. Luego miró al mar. Pero faltan los otros. ¿Quiénes? Leandro miró al norte. Los del barco. Nicolás exhaló por la nariz, casi como una risa rota por el agotamiento. Eso no puedo hacerlo. El antiguo farero lo observó un instante, y entonces Nicolás comprendió que no estaba pidiendo un milagro, solo pedía aquello que el mundo de los vivos seguía sabiendo hacer mejor que el otro: dejar constancia. La figura alzó una mano y señaló hacia el archivo, en la caja azul, y desapareció, sin dramatismo, como alguien que simplemente acaba de salir de una habitación que por fin ya no lo necesita. Nicolás bajó de inmediato al cuarto de archivo. Buscó la caja azul entre cuadernos podridos, listas de víveres y piezas inútiles de maquinaria. Al final la encontró, abajo del todo, bajo una estantería baja hinchada por la humedad. Dentro había papeles administrativos, registros de aprovisionamiento y, en el fondo, un sobre envuelto en papel encerado. Lo abrió. Era una lista incompleta de tripulantes de un pequeño vapor costero desaparecido en enero de 1901. No figuraba en el expediente oficial general ni en el informe marítimo principal, sino en una copia privada que alguien del Faro o de la autoridad portuaria había transcrito antes de que la ocultaran. 10 nombres, 4 apellidos gallegos, 3 marineros portugueses, 2 fogoneros, un ayudante de cocina. A lápiz, en el margen, había una nota: no enviar. Atribuir a mal estado del mar, sin contacto con costa. Nicolás se dejó caer en el suelo del archivo, con la espalda contra la pared y el sobre en la mano, mientras encima de él la luz del faro seguía girando. Ya no quedaba espacio para la duda. Aquello no era solo una historia de fantasmas marinos. Era una culpa técnica, oficial, escondida durante generaciones bajo un relato limpio: auxiliar caído, gran temporal, vapor desaparecido, faro inocente. El libro de guardia era la única estructura que aún podía conservar toda la verdad. Por eso seguía añadiendo turnos, porque había un muerto cuya salida de guardia jamás fue firmada, y porque había otros que ni siquiera habían sido reconocidos oficialmente como hombres que pasaron frente a aquella costa. La última noche en Punta Laxeira ya no hubo pasos, ni voces, ni señales al norte. Nicolás copió uno por uno los nombres del sobre en una hoja aparte y la dejó dentro del cuaderno, entre la página de 1901 y la anotación donde había confirmado el relevo de Leandro. Después subió por última vez a la sala de la linterna. El mar seguía siendo feroz, el promontorio seguía siendo una hoja negra clavada en la noche, pero la respiración del lugar había cambiado. No era paz. El faro no conocía eso. Era otra cosa, más liviana, menos densa, como si la torre por fin hubiera dejado de oír botas subiendo cuando ya no debería quedar nadie allí. El relevo oficial llegó 2 días después,
Cuando el mar se calmó lo suficiente como para permitir un desembarco sin demasiado riesgo, era una mujer joven, técnica de sistemas, llamada Iria Soutelo, una clase de energía muy distinta, práctica, sin paciencia para supersticiones. Apenas dejó su bolsa en la cocina y vio la cara de Nicolás, preguntó: ¿Qué ha pasado aquí? Él pensó en varias maneras de responder. Ninguna bastaba. Al final le entregó la carpeta, el manojo de llaves y el cuaderno. Mantuvo la mano sobre la tapa un segundo antes de soltarlo. Si el faro la despierta antes del amanecer, primero escuche al cuaderno. Iria frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Nicolás se puso el abrigo. Y no arranque ninguna página. No explicó nada más. Bajó del cabo con una sensación extraña, no de victoria ni de alivio completo, sino como si hubiera rozado una capa distinta del trabajo marítimo, esa que nunca aparecerá en ningún manual, el punto exacto donde mantenimiento, memoria y culpa histórica se vuelven inseparables. Cuando regresó a tierra firme, hizo dos cosas. La primera, entregó una copia del sobre y de todo lo hallado a un historiador naval de La Coruña, que llevaba años investigando pequeños naufragios no reconocidos en la Costa da Morte. La segunda, conservó la medalla de Leandro hasta que finalmente pudo llevarla a un pequeño cementerio tierra adentro, donde, después de mucho buscar, encontró un nicho familiar de los Mourinho Tallo con una lápida en la que no figuraba con claridad el año de la muerte. Dejó la medalla allí, detrás de un jarrón seco, sin decirle nada a nadie. Semanas después, recibió un mensaje breve del historiador. Ese barco existió. Fue eliminado del informe oficial local. En Lisboa queda documentación suelta. La lista que me diste coincide con al menos 7 desaparecidos. Nicolás leyó aquel mensaje 3 veces. Nunca volvió a Punta Laxeira. No quería, pero durante meses siguió soñando con la escalera de la torre, no con monstruos ni con cadáveres golpeando los cristales. Soñaba con botas subiendo para terminar una guardia que nadie había querido cerrar y con un hombre empapado mirando fijamente el haz de luz sin apartar los ojos del norte, porque sabía que aún había tiempo. Si alguien tenía el valor de encender la luz que nunca debió haberse prohibido, con el tiempo, los sueños fueron espaciándose. La vida hizo también su parte. Otros trabajos, otra costa, un esfuerzo cansado por recomponer algunas cosas con su hijo. No paz, solo continuidad. Aún así, cada enero, cuando el Atlántico vuelve a golpear con más violencia los acantilados de Galicia, y en las noticias vuelven a hablar de temporales, barcos refugiándose y mar de fondo en la Costa da Morte, Nicolás se queda unos segundos mirando las imágenes de faros solitarios bajo la lluvia. Y siempre piensa exactamente lo mismo. El mar no olvida los barcos, pero los hombres sí. Por eso hacen falta registros. Por eso hacen falta guardias. Por eso, a veces, lo más terrible no es una tormenta ni una desaparición, sino descubrir que alguien dejó escrita toda la verdad con exactitud y después la escondió en un lugar donde creyó que nadie tendría que volver a leerla. Y quizá eso sea lo más inquietante de esta historia. No el farero muerto, no los pasos antes del amanecer, no la luz al norte pidiendo entrar a puerto desde un lugar donde ya no debería quedar ningún vapor, sino la idea de que una guardia mal cerrada puede permanecer abierta durante generaciones, de que una deuda firmada en falso puede seguir trabajando por su cuenta dentro de una torre, y de que algunos libros de guardia no registran solo el viento o las averías, registran a los que todavía no han sido relevados. Así que, si algún día visitan un faro solitario en la costa de Galicia, ven cómo el mar negro se abre entre agujas de roca y alguien les entrega un cuaderno viejo con la tapa comida por la sal,
No lo ojeen como si fuera una reliquia inofensiva. Miren bien las horas, miren bien los nombres. Y si encuentran una guardia descrita con un detalle extremo que no aparece en ningún archivo oficial, no se apresuren a pensar que se trata de un error administrativo. A veces, en la Costa da Morte, los muertos no regresan para asustar a los vivos. Regresan porque nadie firmó nunca su salida de guardia.